Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Oye, pues vaya declaraciones ayer las de Carlos Slim, algunas muy políticas como la crítica de los militares en tantas cosas de la vida civil. Eso también pues tiene repercusiones económicas. Quizá la que más destaca es esta de Telmex, que Telmex ya no es negocio. El asunto de que no ha sido tan beneficiado en este gobierno. ¿Cómo leemos todo esto, querido Pedro? Muy buenos días. Luis, qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a quienes nos escuchan en este espacio. Carlos Slim es, sin duda alguna, no solo un hombre de empresa muy importante en México, en América Latina y a escala mundial, porque forma parte del grupo de los 15 hombres más ricos de todo el mundo. Es además, diría yo, Luis Auditorio, un ejemplo de cómo empezar desde la formación de una empresa chica e ir aprovechando las oportunidades de crecimiento y luego diversificar tus negocios, te permite efectivamente alcanzar el éxito económico que él ha logrado y sobre todo, Luis Auditorio, convertirse en lo que es un hombre que que merced a la cercanía con el grupo del poder político en turno, tiene cosas importantes que decir y al mismo tiempo tiene una opinión muy bien formada a propósito de lo que en México ocurre hoy y lo que le está haciendo falta a nuestro país. Muy rápidamente, para quienes nos escuchan, vale la pena recordarles que yo diría que el despegue en la fortuna del ingeniero Slim comenzó en 1990, es decir, hace exactamente 33 años, justo cuando adquirió la mayoría de las acciones de Teléfonos de México, en momentos en los que esa empresa, Luis Auditorio, no solamente era muy rentable en el país, sino además contaba con una presencia literalmente en la mayor parte del territorio nacional y era el más importante oferente de servicios de telefonía fija. Cuando compra Slim esta empresa, cuando adquiere la mayoría de las acciones de Teléfonos de México, se le crea alrededor una burbuja de cristal que impide que la competencia con otros oferentes de telefonía fija ponga en cuestionamiento la rentabilidad de Teléfonos de México. Y gracias a la oportunidad que tuvo de fijar tarifas, de definir el ritmo de crecimiento de la empresa, de aprovechar finalmente un mercado como el mexicano, en el que vale la pena recordar también que cuando él compra Telmex había 5.4 millones de líneas de telefonía fija y existían solicitudes para la instalación de una nueva por más de 1.2 millones de familias que lo habían planteado. Pues en esas condiciones el crecimiento de la fortuna del ingeniero Slim se dio de manera meteórica. Al cabo del tiempo, la transición tecnológica de la telefonía fija a la telefonía celular provocó lo que el día de ayer señaló el ingeniero Slim: Teléfonos de México ya no es rentable. La que es rentable es Telcel, la telefonía móvil. Y bueno, habría que señalar que también alrededor de Teléfonos de México el monto de los pasivos laborales, que él lo señaló en 270,000 millones de pesos, y las pérdidas continuas que ha registrado en sus balances a lo largo de los últimos 10 años, pues hacen simple y sencillamente que la empresa con la que él despegó sea hoy una empresa que mantiene, más bien por el ánimo de conservar su carácter mexicano, que por ser un negocio absolutamente rentable. Carlos Slim señaló dos cosas que me parecen muy importantes el día de ayer. La primera es que existen evidentes diferencias con el presidente de la República, entre ellas por el papel y la diversificación de actividades que ha logrado el ejército en sectores donde correspondería a la sociedad civil o a los civiles mantener la conducción. Y segundo, y me parece muy importante, el hecho de que México es un país que podría aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento si se contase con mayor estabilidad en materia del Estado de Derecho, Luis. Fíjate que hay algo bien interesante en este último punto que recalcas, Pedro. A mí me llamó la atención la declaración de Slim cuando dice: no hay diferencias con el presidente López Obrador, son discusiones cordiales. Así lo dijo el ingeniero. Que tiene usted diferencias con el presidente López Obrador. Si nos pudiera explicar en qué consisten esas diferencias. ¿Perdón? ¿Eres casado? Sí. ¿No tienes diferencias con tu mujer? No, sí, por supuesto. O sea, bueno, pues todos tenemos diferencias. Entonces lo que pasa, pues que siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salga. No nos puede aquí adelantar. No, algunas sí se las digo, algunas sí las podemos hablar. Son discusiones cordiales, vamos a llamar.
O sea, siendo el presidente las guardo para cuando salga. Qué interesante ese tema, ¿no? Digo. El sentido de la oportunidad. Yo creo que Carlos Slim es un hombre que se ha forjado muy cerca del poder como un gran empresario y sabe de los tiempos, sabe de las formas, sabe de las maneras de decir las cosas para mantener su independencia y su distancia del poder en turno, y al mismo tiempo para hacer que su voz se escuche con la fuerza con la que hoy los medios de comunicación le dan proyección, en momentos en los que estamos en el ocaso de un sexenio, y justo el cuarto sexenio, Luis Auditorio, que le negó al ingeniero Slim la oportunidad de ofrecer el servicio de televisión, claro, que redondearía prácticamente, yo diría, su predominio en el área de las telecomunicaciones y se convertiría al mismo tiempo en otra plataforma de despegue para su ya muy extensa riqueza, Luis. Oye, y para cerrar, Pedro, a ver, yo creo que esto va a ser muy valioso que nos lo puedas explicar, porque, o sea, para uno simple mortal, pues ya no digo $1,000,000, o sea, $1,000,000, pues es un friego de lana. Pero para empresas del tamaño de las empresas de Slim, para los presupuestos que se manejan en gobierno, para los temas de construcción, pues hay cantidades de dinero que parecieran una nimiedad, pero pues para otros, insisto, que somos mortales, pues nos parece muchísimo dinero. Escuchemos esta parte que a mí me encantó cuando le preguntan, oiga, a ver, dicen que usted fue beneficiado por López Obrador, por este gobierno, y responde sin tapujos de esta manera. Ese es Slim. Y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno, o qué beneficio le he dado yo a este gobierno también. De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa 2 del Tren Maya. ¿Cuánto dinero hicimos de obra? $5,000 millones de obra. ¿Tú crees que pinta lo que hicimos del Tren Maya? Es una etapa. Es lo único que hemos hecho es de obra pública de este gobierno. ¿Cómo ves eso, Pedro? ¿Qué te digo, Luis? Cuando eres el 14º hombre eso más ni pinta rico del mundo, cuando tienes empresas en telecomunicaciones, en la banca, en el sector restaurantero, en la industria del acero, cuando tienes hoteles, cuando estás metido en el negocio de la construcción, pues evidentemente que hablar de números o de esas cantidades se convierte en algo tan cotidiano para él como para nosotros lo es a lo mejor el pago de nuestro celular mes a mes. Es un hombre, Carlos Slim, que más allá de la protección de la que gozó para forjar su imperio económico durante los años de oro de Teléfonos de México, es un hombre que supo hacer de ese negocio una plataforma para diversificarse y al mismo tiempo para tener tantas oportunidades y opciones para generar riqueza, que eso le valió un lugar entre los más ricos del orbe, y particularmente eso de lo que goza al día de hoy, que es la cercanía con el poder y la fortuna de poder hablar sin tener que depender absolutamente de nada ni de nadie más que de la propia fortuna que él ha forjado. Pedro, te mando un abrazote, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Sígame en X, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, gracias por darnos luz aquí en estos temas. ¿Y usted qué opina? 5571-131337, 5571-131337.